Hola tuteros, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren. Hoy quiero que aprendas a realizar este efecto glitch en tu After Effects. Vamos a aplicar ciertos efectos que son nativos como siempre y son bastante buenos para lograr este efecto así un poco un glitch más colorido con partículas más sueltas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace este tutorial. Si no has visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos, presentaciones, redes sociales y mucho más, visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti. Chequea el link en la descripción. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear nuestra composición original, ¿ok? Donde vamos a alojar todas las otras composiciones. Vamos a llamarle entonces a esta composición efecto glitch. Anteriormente había un tutorial donde yo hace unos años enseñé sobre esto, pero he querido traerles otro método de cómo realizar otro tipo de efecto glitch, ¿ok? Entonces, una vez que creamos esta composición, vamos a crear otra para lo que va a ser el texto. Vamos a colocarle aquí título de texto. Y aquí vamos a escribir nuestro título. Vamos a, por ejemplo, a escribir la palabra como mostramos en la demo, signal. Y vamos a ponerla en bold. Centramos nuestra tipografía. Tomamos la herramienta mover. Y la colocamos justo en el centro. Estoy utilizando la fuente Montserrat como siempre. Y bueno, sencillamente dejamos la letra ahí como si nada. Vamos a crear otra composición que se va a llamar, entonces esta se va a llamar el fractal, o mejor dicho, ruido fractal, que precisamente este ruido fractal es el que nos va a permitir a nosotros poder crear el efecto. En ruido fractal vamos a agregar un nuevo sólido, capa, nuevo sólido, esto lo podemos llamar ruido como quieran, ok, y a este sólido vamos a aplicarle el efecto de ruido fractal, que lo tenemos por acá, ok. Tenemos ruido fractal y vamos a configurar ciertos parámetros dentro de este efecto. Primero, que el tipo fractal sea básico como lo vemos allí y el tipo de ruido sea bloque, ok. El contraste le vamos a agregar un valor de 400 y después nos vamos a las propiedades de transformar y lo que vamos a hacer es que en la escala que tenemos acá le desactivamos que no sea uniforme, sino que nos permita manejar la anchura y altura. Y le vamos a colocar en la anchura más o menos 650. Y el valor de la altura yo creo que lo podemos dejar ahí en 100 o 50. Puede ser. Vamos a dejarlo por ejemplo en 50. Y lo otro, para que esto tenga movimiento, para que este ruido fractal tenemos que hacer que esto se mueva constantemente. Para eso vamos a hacer la tecla Alt más el clic izquierdo de tu mouse. Vamos a hacer que se abra el campo de expresión y vamos a escribir la siguiente expresión. Vamos a escribir time asterisco 500. Lo que estamos haciendo es que duplicamos el tiempo del fotograma por 500 veces. Entonces va a hacer un movimiento muy rápido. Fíjense que esto se va a mantener girando de manera constante como lo vemos ahí, ¿ok? Y esto es lo que nos va a servir a nosotros para armar el efecto. Ahora, una vez que ya hemos armado estas dos composiciones, vamos a la composición original que hicimos, que es efecto glitch. Vamos a proyecto, voy a cambiar el color de esta para no confundirla con la del tutorial, con la que hice del demo, perdón. Vamos a cerrar estas que tengo por acá, que fueron con las que trabajé el demo. Entonces tenemos efecto glitch y vamos a colocar aquí dentro la composición título de texto y la composición ruido fractal, ¿ok? El ruido fractal vamos a invisibilizar esta capa, vamos a apagarla, dejamos solamente visible el título de texto y a esta capa, que voy a colocarle otro color, vamos a colocarle un amarillo por ejemplo y esta otra un fucsia. Entonces, esta capa título vamos a colocarle el efecto que se llama desplazamiento o mapa de desplazamiento, ¿ok? Al colocar nosotros mapa de desplazamiento le vamos a decir que la capa de desplazamiento va a ser precisamente ruido fractal, que es la que tenemos aquí arriba. Y fíjense cómo ya se aplica ese desplazamiento de acuerdo al ruido fractal que teníamos, ¿no? Entonces vamos a configurar ciertos valores porque ya de aquí empieza el efecto glitch. Por ejemplo, yo quiero que al principio parta con más o menos un desplazamiento horizontal de 500, por lo tanto va a generar este tipo de efecto.
Y fíjense que, por ejemplo, si yo activo el fotograma aquí, tanto horizontal como el desplazamiento vertical, que me permite hacer un desplazamiento en vertical, como valga la redundancia, pero lo vamos a dejar por defecto en 5 de momento. Y voy una vez que hemos activado esos dos fotogramas clave, vamos a presionar una línea del tiempo para que los veamos aquí. Nos acercamos un poquito más y como a un segundo y tanto podemos hacer que esto venga a 0 y se vea perfectamente como estaba antes. Entonces vamos a ver que tenemos más o menos un movimiento de este tipo. Pero antes de que vamos a hacer que termine abruptamente, porque aquí lo hace como muy lento. Entonces vamos a hacer lo que, por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, vamos a colocarle 400 y un poquito en vertical. Entonces vamos a tener algo como eso y después termina de una forma mucho más rápida, ¿no? Aquí podemos ir jugando con estos valores. Por ejemplo, antes de que pase a 0 podemos aumentar mucho más el valor en vertical para que haga algo como esto. Podemos manejar esto acá, por ejemplo, y veamos qué tal. Entonces sería algo como eso, ¿ok? Perfecto. Entonces, después que tenemos eso, vamos a agregarle un efecto que se llama CC. Lo vamos a buscar aquí en el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Se llama CC Ball Action. Este efecto lo que precisamente hace es que convierta todas las partículas en pelotitas. Pero esta pelotita está muy grande. Vamos a hacer con este efecto que genere como un efecto píxel, ¿ok? Para eso entonces voy a hacer que el tamaño de la grilla en realidad sea mucho más pequeñito. Puede ser como 1 o en realidad 0 si se fijan. Y aquí podemos hacer que el tamaño de las pelotitas sean más pequeños para que pueda haber como un huequito. Si por ejemplo le colocamos 50, fíjense cómo se ven entonces como si fueran píxeles. Vamos a colocarle un poquito más, 55, y fíjense que generamos ese efecto. No se preocupen porque, por ejemplo, aquí yo tengo la resolución del muestreo en completo, pero si yo lo pongo a la mitad puede que desaparezca, pero es sencillamente porque como baja la cantidad de píxeles para la resolución de muestreo, precisamente no se ve. Pero si yo me acerco, tampoco se va a ver porque estamos a la mitad, pero sí se ve en una resolución completa, porque recuerden que son partículas o píxeles muy pequeñitos, y este es un muestreo lo que hace es precisamente previsualizar de acuerdo a la configuración que nosotros le demos, mitad, un tercio o un cuarto, ¿ok? Entonces no se asusten si eso les pasa, ya saben que eso se debe a esto y tienen que colocarlo en completo, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a agregarle también a este efecto Accessible Action, vamos a agregarle un resplandor, y vamos a colocar que el resplandor, por ejemplo, vamos a dejarlo con con estos valores, puede ser, yo creo que está bien. Lo duplicamos, ¿ok? Vamos a colocarle para ver si colocamos el radio en 20, duplicamos, control más D, y vamos a bajar la intensidad del resplandor a 0,5, y el radio del resplandor podemos bajarlo, o mejor dicho, aumentarlo a 30, por ejemplo. Podemos duplicar nuevamente, control más D, hacemos que esta intensidad del resplandor baje a 0,3 y lo que es el radio del resplandor a 50. Creo que el primero que hicimos vamos a bajarle a 10 para que no sea tan intenso, y este le colocamos 0.1, el último 0.1, volvemos a duplicar y aumentamos el radio del resplandor a unos 70 o 80, y ahí lo tenemos. Entonces tenemos varios efectos de resplandor aplicados, más o menos unos 4, con esas variaciones tanto en el radio como en la intensidad, para generar este efecto de resplandor como vemos ahí. Entonces ya se ve un poco más interesante, ¿no? Fíjense, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar en la capa de título de texto, y aquí vamos a copiar, o mejor dicho, desde efecto glitch vamos a copiar la capa de ruido fractal, vamos a título de texto y lo pegamos. De momento no se ve nada porque lo teníamos desactivado. Vamos a activar esa capa y vamos a darle en esta casilla que aparece aquí con una T, que es conservar la transparencia subyacente, es decir, la que tiene debajo. Si yo le doy allí, fíjense que se aplica esto. De repente, si ustedes no encuentran esa opción, presionan F4 y les va a aparecer, o si no, sencillamente van a las columnas y tendrían que activar lo que son los modos, los definidores y todo este tipo de cosas, y allí les va a aparecer, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos nosotros eso, vamos por ejemplo a disminuir la escala de esto, perdón, la opacidad. Con la letra T vemos la opacidad, vamos a bajarle a un 50% más o menos,
y fíjense que esto va a hacer que tenga precisamente que ese efecto del ruido se pueda ver en nuestro título, como nosotros estamos viendo ahí, ¿ok? Que es lo que estamos viendo precisamente allí, para que tenga un aspecto mucho más bonito. Ahora, por ejemplo, sencillamente en título de texto yo puedo hacer que justo en ese momento en el que hace este cambio, o mejor dicho, como a los 20 segundos, podemos hacer que o en el fotograma que estamos en el fotograma 50, allí podemos hacer que quiebre el texto. Vamos a editar y vamos a dividir esta capa, y aquí cambiamos este nombre, entonces ponemos efecto, ok, podemos cambiar, entonces va a ser un cambio de letra para signal efecto. Entonces justo en ese cambio que se produce, hagamos un movimiento, ok, podemos hacer un movimiento ahí, podemos hacer un movimiento, por ejemplo, podemos hacer que de aquí, de estos píxeles, agregamos 2 nuevos fotogramas clave, y ya cuando pase a este segundo efecto, podemos hacer que se estire un poco de nuevo. Vamos a colocarle, por ejemplo, 250, por ejemplo 10 en vertical, ok, y ya luego aquí puede volver a cero. Copiamos estos 2 fotogramas, los pegamos y vuelve a cero. Entonces fíjense que tendríamos allí como una transición para lo que es el siguiente efecto. Vamos a colocarle a esta capa de título o a esta composición, vamos a colocarle un efecto que se llama posterización o tiempo de posterización. A este le vamos a colocar una velocidad de fotogramas de 12, y esto es para que precisamente los movimientos sean como más toscos, ¿no? Porque precisamente como si hubiese precisamente la interferencia en una señal de la antena, ¿no? Que es lo que precisamente el efecto que queremos lograr. Entonces fíjense que lo renderizamos, ahí está, ahí se ve perfecto. Y vamos a agregarle un efecto bastante interesante que me gusta. Vamos a agregarle el efecto colorama, ok. Colorama lo colocamos por encima de todos los efectos para que se pueda aplicar dentro y no quede así como extraño, ok. Y fíjense que le da ese aspecto que vimos en la demo, que es bastante interesante, ¿no? Ahora si renderizamos nuevamente, lo vamos a poder apreciar sin ningún problema, ok. Listo, entonces ahí lo tenemos. Fíjense que con el efecto signal, con el efecto colorama podemos lograr este tipo de efectos para glitch. Si se fijan, vamos al 100%, fíjense cómo se ve realmente estos píxeles, se ven muy genial, pero podemos hacer que se vean como más partículas o que se vean como más puntitos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la composición de ruido fractal, seleccionamos el sólido donde está aplicado el ruido fractal, y a este sólido vamos a aplicarle un efecto de ruido. Vamos a ruido, agregamos ruido, y allí le podemos agregar un valor del 10%, y le decimos que el tipo de ruido esto lo desactive, que no queremos que utilice colores RGB. Entonces, si se fijan, aquí están esas pequeñas particulitas que le dan como ese ruido, y eso hace que en el efecto del glitch se vean más partículas, como pueden apreciar ahora. Fíjense que ahora se ven punticos más pixelados, ¿no? Entonces ese efecto puede hacernos generar bastante este tipo, y fíjense como ahora el efecto glitch se ve un poco más realista, como realmente puede suceder, por ejemplo, en esas televisiones viejas que antes no tenía, o esos VHS. Si alguno de ustedes llegó a usar el VHS, un Betamax, son de esa generación, saben de este tipo de efecto que es un poco más retro, ¿no? de esa época. Entonces fíjense que hemos tenido todo eso. Ahora ya para lo que voy a hacer es adornar ciertas cosas. Vamos a, por ejemplo, agregar un nuevo sólido, pero ya el efecto está totalmente terminado. Vamos a agregar un sólido con un color más o menos gris como este, que lo vamos a utilizar sencillamente de background, ok. Tenemos este efecto, quizás podríamos oscurecerlo un poquito más, y le agregamos el efecto ruido también a este con un valor de 15, y le desactivamos un valor de 10, y también podríamos agregar algunas luces, por ejemplo algo así, una luz o un efecto luz. Agregamos la máscara de capa, presiono F para ver el calado de la máscara, activo esto, luego con la herramienta mover doy doble clic sobre la máscara y la arrastramos hacia arriba para generar esta luz, ok. Vamos a bajar la opacidad
un 50%, duplicamos esto y voy a colocar otra luz como por aquí abajo. Ok, quizás vamos a bajarle el calado, que no sea tan fuerte, y cambiamos la configuración de este sólido, configuración del sólido, para cambiar el color, que pueda ser más bien como este colorcito, y ahí lo tenemos. Entonces hemos terminado, amigos, con el video tutorial. Hemos logrado este efecto Signal que quedó bastante chévere, quedó muy bueno, y espero que lo puedan ustedes también repetir en sus casas trabajando con After Effects. Recuerden que todo este proyecto lo tienen aquí en la caja de descripción, tienen el link para que puedan descargar el proyecto y puedan entonces accesar a él. Recuerden darle like a este video si te ha gustado, dejar tu comentario en la parte de abajo y suscribirte si es que no lo has hecho, y activa la campanita para que estén pendientes de nuevos videos. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Chao.